It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. The six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. Durante siglos, los sacerdotes entraban y salían del templo. Los sacrificios eran ofrecidos con precisión y las escrituras continuaban siendo leídas en voz alta delante del pueblo. Pero algo estaba mal, muy mal. Nadie lo percibía, pero el cielo estaba mudo. No había más profetas, ninguna nueva palabra, solo silencio. Un silencio que duró tanto tiempo, que casi se confundió con lo normal. ¿Qué habría llevado a Dios, que tanto hablaba con su pueblo, a detenerse completamente de hablar? La respuesta está entre los ecos de una historia olvidada, una historia real, que comienza cuando el cielo decidió callar. A lo largo de toda la historia bíblica, la presencia de la voz de Dios siempre ha sido un hito de dirección, advertencia y consuelo. Desde el Edén, cuando el Creador hablaba con Adán en el sopor del día, hasta los días de los profetas, esta comunicación directa era señal de relación. Pero, ¿qué sucede cuando esta voz se calla? El silencio de Dios no es solo la ausencia de sonido, es una ausencia que pesa, que inquieta y que denuncia. Cuando Dios deja de hablar, el universo espiritual entra en estado de suspensión y las consecuencias de ese silencio se manifiestan tanto en el mundo físico como en el alma del pueblo. En Amós, capítulo 8, versículo 11, está escrito que vendría un tiempo en que habría hambre, no de pan, sino de oír las palabras del Señor. Esta hambre revela cuánto el silencio divino es un juicio en sí mismo. Hay un momento en la historia de Israel en que este silencio se convirtió en realidad. No fue algo repentino, sino consecuencia de una larga trayectoria de rechazo, desobediencia y dureza de corazón. La voz que antes resonaba a través de Moisés, Elías, Isaías y tantos otros, dejó de ser escuchada no porque Dios quedara mudo, sino porque los oídos espirituales fueron cerrándose, hasta que ya no había más espacio para la palabra. El silencio de Dios no fue un abandono arbitrario, sino el reflejo de un alejamiento continuo por parte del pueblo. Cuando lo sagrado se convierte en común y lo santo es despreciado, el cielo silencia en respuesta. Es inquietante imaginar una generación viviendo sin una palabra fresca de Dios. Los sacerdotes continuaban con sus funciones. Los rituales aún ocurrían, pero todo sonaba vacío. La religiosidad seguía su curso, pero sin vida, sin dirección, sin respuesta. Esto nos enseña que la ausencia de la voz divina no significa necesariamente la ausencia de actividad religiosa. Por el contrario, muchas veces el silencio de Dios está camuflado en una rutina espiritual llena de movimientos, pero carente de presencia. Cuando la palabra se calla, el templo puede permanecer en pie, pero su interior se torna sombrío. Este silencio, sin embargo, no surge como una sorpresa. A menudo, él es anunciado a través de advertencias. Profetas como Jeremías y Ezequiel alertaron que habría un tiempo en que el pueblo buscaría a Dios y no lo encontraría.
no por causa de la distancia geográfica o de la escasez de líderes religiosos, sino porque Dios retiraría su palabra como forma de juicio. La ausencia de profecía, de revelación y hasta de discernimiento era el eco de una generación que endureció su corazón y tapó los oídos a lo que el Señor tenía que decir. Cuando la voz de Dios es rechazada repetidamente, el silencio se vuelve inevitable. Contemplar este escenario nos lleva a una reflexión urgente sobre el valor que damos a la palabra en nuestros días. Si hoy tenemos acceso a la Biblia, a la predicación y a la revelación, es porque el Señor todavía habla. Sin embargo, si nuestra generación sigue los mismos pasos de insensibilidad y desprecio, el eco de aquel antiguo silencio podrá repetirse. Lo que más asusta no es cuando Dios habla en juicio, sino cuando Él elige no hablar más. Este silencio es el más profundo de los clamores, pues revela que algo se rompió y que solo el arrepentimiento sincero puede reabrir los cielos. Antes de que el silencio dominara el escenario espiritual de Israel, Dios habló una última vez. Esta palabra final vino a través de Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Él fue el último profeta en levantarse antes del largo periodo de silencio que duraría cerca de 400 años. Su mensaje no fue suave ni diplomático. Fue directo, confrontador y lleno de indignación divina. Malaquías expuso los pecados de los sacerdotes, denunció la frialdad del pueblo y llamó a todos de vuelta a la fidelidad. En el capítulo 3, versículo 7, él dice: «Convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros». Este fue el último intento divino de reconciliación antes de cesar su voz. El contenido de la profecía de Malaquías revela una nación cansada de la alianza. Los sacerdotes ofrecían sacrificios defectuosos, los matrimonios eran tratados con desdén y la justicia era distorsionada. El pueblo cuestionaba la utilidad de servir a Dios, insinuando que los impíos prosperaban más que los fieles. El tono era de frustración y desencanto, como si Dios ya no fuera digno de confianza. Ante esto, el profeta no trajo promesas de restauración inmediata, sino que anunció juicio y convocó al arrepentimiento. Él apuntó hacia un futuro día del Señor, que vendría como fuego purificador. El enfoque de su mensaje es el anuncio de que alguien vendría a preparar el camino del Señor, una profecía que apuntaba directamente a Juan Bautista. Aunque el silencio estuviera por venir, Dios dejó una semilla de esperanza plantada, al mencionar el mensajero que prepararía el camino. El profeta concluía su misión mirando hacia el futuro. Esto muestra que, incluso ante el rechazo del pueblo, Dios no renunció a la humanidad. El silencio, por lo tanto, no era abandono sino pausa. Una pausa necesaria, llena de propósito, que prepararía el escenario para la llegada del Mesías. Esta última palabra, antes del silencio, también sirve como alerta para las generaciones futuras. Muestra que Dios nunca se calla sin antes avisar. Su misericordia siempre precede al juicio. Cuando la advertencia es ignorada, el siguiente paso es el silencio, pero este silencio aún lleva el peso de un último llamado. La humanidad, al dar la espalda al Señor, no se encuentra con un Dios iracundo y vengativo, sino con un Dios que habló repetidamente antes de callar. Esto revela el carácter justo y paciente del Eterno. Al considerar el mensaje de Malaquías, somos llevados a revisar nuestra postura ante las últimas palabras que hemos recibido. ¿Cuántas veces ignoramos advertencias porque pensamos que siempre habrá tiempo para reaccionar? El profeta habló con claridad, pero su eco solo sería oído por corazones sensibles. El silencio que vino después no fue ausencia de poder divino, sino una respuesta
a la ausencia de arrepentimiento humano. Por eso, la última palabra profética no debe ser vista como un final, sino como un punto de inflexión, un divisor de aguas entre una generación que rechazó y otra que, tal vez, elegiría escuchar. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Al observar el silencio de Dios que se instauró entre Malaquías y Juan el Bautista, se hace evidente que no se trataba solo de un silencio casual o temporal, sino de una consecuencia espiritual profunda. El alejamiento divino fue provocado por un cúmulo de pecados, no solo individuales, sino colectivos. La nación como un todo había entrado en una espiral de transgresión, y el peso de ese pecado colectivo fue minando la comunión entre el pueblo y su Creador. Como se relata en Isaías capítulo 59, versículo 2, «Vuestras iniquidades hacen separación entre vosotros y vuestro Dios». El silencio de Dios, en este contexto, fue el síntoma más alarmante de una ruptura espiritual dramática. Este alejamiento no comenzó de un día para otro, se fue construyendo lentamente, generación tras generación, a través de la idolatría, injusticia social, opresión de los pobres, desprecio por los mandamientos y infidelidad en las alianzas. Cada elección errada, cada vez que la verdad fue cambiada por la conveniencia, contribuía a la espesor de un muro invisible que se levantaba entre el cielo y la tierra. La paciencia de Dios es larga, pero no infinita. Envió profetas, dio señales, promovió libramientos, pero cuando la dureza del corazón se volvía una cultura, y no más un desvío puntual, el cielo se cerraba. El pecado colectivo es un fenómeno espiritual que va más allá de las acciones individuales. Moldea la mentalidad de una generación, influye en las estructuras sociales e incluso en la forma en que Dios se relaciona con un pueblo. Cuando el pecado se institucionaliza, la palabra deja de encontrar espacio. Los liderazgos religiosos dejan de ser voz profética y se vuelven cómplices del sistema. Las ciudades siguen vivas, los cultos se realizan, pero el espíritu ya no habita allí. Es en este punto que la palabra deja de ser viva y se convierte en letra, y Dios, en su santidad, retrasa su manifestación como forma de juicio silencioso. La ruptura espiritual causada por este pecado acumulado genera una insensibilidad que es difícil de revertir. El pueblo ya no siente falta de la presencia porque aprendió a vivir sin ella. El silencio de Dios se convierte en lo nuevo normal, y eso es lo más peligroso. Cuando la ausencia de lo sagrado deja de causar extrañeza, el corazón se acomoda. La conciencia ya no es más tocada, los ojos ya no lloran, y el arrepentimiento se vuelve raro. El silencio de Dios, en este caso, es como una fiebre que denuncia una infección profunda. Es un síntoma de algo que necesita ser tratado con urgencia. Este escenario nos invita a reflexionar sobre nuestro propio tiempo. Hemos cultivado pecados colectivos que impiden la manifestación de la palabra en nuestros días. La indiferencia espiritual nos ha anestesiado hasta el punto de no notar el silencio del cielo. Dios aún habla, pero no grita. Cuando elegimos no escuchar, podemos experimentar el mismo distanciamiento que afectó a Israel.
El silencio de Dios sigue siendo una forma de hablar, y tal vez una de las más contundentes. Desde el inicio de la alianza entre Dios e Israel, la obediencia era la base de la comunión. Cuando el pueblo escuchaba y obedecía, las bendiciones fluían naturalmente. Sin embargo, con el tiempo, la escucha dio lugar a la resistencia, y los corazones antes sensibles se volvieron endurecidos. El libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 10, revela este estado con precisión. ¿A quién hablaré y testificaré para que oigan? He aquí que su oído está incircunciso y no pueden oír. La expresión oído incircunciso muestra no solo una incapacidad física, sino una negativa espiritual voluntaria. Ya no soportaban la voz que antes los liberaba. La rebelión no fue solo moral, sino espiritual. Las palabras de Dios comenzaron a incomodar, porque confrontaban un estilo de vida cómodo y corrompido. El pueblo eligió líderes que decían lo que querían oír, y los verdaderos profetas comenzaron a ser perseguidos, ridiculizados o ignorados. Ya no toleraban la verdad, como afirma el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 10, donde el pueblo dice a los videntes: «No veáis», y a los profetas: «No profeticéis para nosotros lo que es recto, decidnos cosas agradables». La elección por palabras dulces, incluso falsas, fue el punto de ruptura entre el cielo y la tierra. Al resistir constantemente la palabra, los israelitas entraron en un ciclo de engaño. El corazón endurecido no solo rechaza lo que es verdadero, sino que comienza a creer lo que es falso. El pecado deja de ser visto como transgresión y empieza a ser interpretado como libertad. La distancia de Dios se justifica con argumentos religiosos y la idolatría se disfraza como tradición cultural. Esta inversión de valores se volvió común entre ellos y la presencia de Dios ya no era más sentida como antes. El pueblo caminaba en tinieblas, convencido de que aún caminaba en la luz. Esta rebelión tuvo consecuencias profundas no solo espirituales, sino sociales y políticas. El pueblo que fue llamado para ser luz entre las naciones se convirtió en objeto de vergüenza. La protección de Dios fue retirada, la tierra fue invadida, el templo profanado. Perdieron la identidad espiritual que los diferenciaba de las demás naciones. Y aún ante estas tragedias, el arrepentimiento era superficial. El endurecimiento fue tan severo que incluso ante el sufrimiento, la obstinación persistía. Esto muestra que el mayor castigo de una generación no es la guerra o el cautiverio, sino la incapacidad de reconocer su propia caída. El silencio de Dios, por tanto, no vino sobre un pueblo inocente o mal comprendido, sino sobre una generación que prefirió la ilusión a la verdad. Cerraron los oídos durante tanto tiempo que ya no podían escuchar, incluso si lo intentaban. El corazón endurecido es terreno árido, donde ni la lluvia de la misericordia puede penetrar. Cuando Dios dejó de hablar, fue porque ya no había quien escuchara. Y este silencio no fue un acto impulsivo del cielo, sino una respuesta dolorosa a la resistencia continua de la tierra. Antes del silencio se instalar definitivamente, Dios envió hombres y mujeres que llevaban en sí la llama de la revelación. Los profetas no eran solo mensajeros, eran atalayas, despertadores de conciencias adormecidas. Sin embargo, en lugar de ser honrados, fueron despreciados. En 2 Crónicas capítulo 36, versículo 16, está escrito que el pueblo se burlaba de los mensajeros de Dios, despreciaba sus palabras y se mofaba de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo remedio alguno. Este rechazo sistemático no fue una falla de comunicación, sino un reflejo de corazones que no deseaban más escuchar la verdad. La vida de los profetas estaba marcada por sufrimiento, aislamiento y oposición.
Jeremías fue arrojado en una cisterna. Elías tuvo que huir para sobrevivir. Amós fue expulsado del santuario y tantos otros enfrentaron resistencias feroces. Ellos no venían con discursos agradables, sino con verdades cortantes. El pueblo, ya acostumbrado a oír lo que quería, no tenía más espacio para el enfrentamiento. Los profetas se convirtieron en figuras incómodas, recuerdos vivos de una santidad que había sido dejada atrás. Sus voces sonaban como gritos en el desierto de la indiferencia. Ese rechazo no paraba en las palabras, alcanzaba las estructuras. Sacerdotes corruptos se unían a reyes idólatras para silenciar a aquellos que hablaban en nombre de Dios. La verdad fue desterrada de los altares y los profetas verdaderos sustituidos por adivinos y aduladores. La atmósfera espiritual del pueblo fue siendo contaminada por voces humanas disfrazadas de voz divina. La distinción entre lo que venía de Dios y lo que era invención del corazón humano se volvía cada vez más tenue. Lo profético fue desacreditado, no por falta de autenticidad, sino por exceso de falsificaciones. Ante este escenario, la decisión de Dios de callar no fue una negación de su naturaleza comunicativa, sino un acto de justicia. Cuando nadie más respeta la voz del cielo, el cielo se calla. El silencio se convierte en la última profecía. Los profetas, aunque rechazados, cumplieron su papel hasta el final. Sus palabras permanecen como testimonio de la paciencia divina y de la dureza humana. Ellos no hablaban por vanidad, ni buscaban aplausos. Eran hombres movidos por un celo que quemaba más fuerte que el miedo. Y aun ante el silencio que se acercaba, continuaban clamando, aunque nadie escuchara. El rechazo de los profetas es un espejo para nuestros días. ¿Cuántas veces desvalorizamos a aquellos que hablan con coraje solo porque sus palabras nos incomodan? This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. ¿Cuántas verdades ignoramos porque preferimos la suavidad de un discurso conveniente? Cuando los profetas son rechazados, la sociedad pierde el termómetro espiritual. Y cuando esto sucede, el silencio de Dios deja de ser una posibilidad y pasa a ser una realidad inminente. La historia muestra que donde la voz profética no es bien recibida, el sonido del cielo desaparece. Malaquías fue el punto final de una línea de hombres levantados por Dios para hablar al corazón de un pueblo rebelde. Su ministerio, aunque breve, fue intenso y quirúrgico. Él habló contra sacerdotes negligentes, contra ofrendas vacías, contra la infidelidad conyugal y contra la hipocresía de la adoración. Malaquías no buscó palabras suaves, sino que hirió el orgullo nacional con verdades duras. En el capítulo 1, versículo 10, llega a decir que sería mejor cerrar las puertas del templo que seguir ofreciendo sacrificios indignos. Era un clamor para que el pueblo entendiera la gravedad de lo que estaban haciendo ante Dios. El profeta también expuso una crisis que iba más allá de la religión. Era una crisis de valores, de fe, de identidad.
Los hijos deshonraban a los padres, los maridos traicionaban a las esposas, y los líderes espirituales vivían en función de intereses propios. Había un colapso moral generalizado, y la religión, lejos de corregir esos desvíos, se había convertido en cómplice. Malaquías, entonces, convoca al pueblo al arrepentimiento, al verdadero temor, a la conversión genuina. Pero su voz, como tantas antes de él, cayó sobre oídos embotados. El pueblo escuchaba, pero no oía, respondía, pero no obedecía. El mensaje de Malaquías tiene un elemento escatológico importante. Él habla del gran y terrible día del Señor y apunta hacia la venida de Elías como presagio de la restauración. Esta profecía se cumpliría siglos después en Juan el Bautista, como aclara el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 14. Malaquías no solo anunció el juicio, sino que también preparó el camino para la redención. Él fue el último eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la última antorcha encendida antes de que el cielo se callara. Pero su luz, aunque brillante, fue subestimada por una generación entorpecida. Es curioso cómo la historia se repite. Dios envía su última palabra antes del silencio, y el pueblo la ignora. No por falta de claridad, sino por falta de temor. La proximidad del juicio se trata con desdén, como si nunca fuera a suceder. La paciencia de Dios se confunde con indiferencia, y cuando llega el silencio, todos se preguntan ¿por qué? Malaquías fue una respuesta de Dios a esta duda antes de que fuera formulada. Él expuso el corazón del pueblo y ofreció un camino de regreso, pero fue ignorado. Este profeta que cierra el Antiguo Testamento es más que una figura histórica. Él representa el último suspiro profético de un Dios que aún insistía en hablar, incluso ante la sordera colectiva. Malaquías es la prueba de que el cielo nunca se calla sin antes intentar, por todos los medios, despertar a la tierra. Y cuando su voz cesó, no fue porque no tuviera más que decir, sino porque ya no había quien quisiera escuchar. Lo que ocurrió en el intervalo entre Malaquías y Juan Bautista fue más que una laguna cronológica. Fue una era de silencio angustiante. Durante aproximadamente 400 años, el cielo no envió ningún profeta reconocido, ninguna nueva revelación, ninguna palabra directa del Señor a su pueblo. En ese periodo, los israelitas continuaron con sus prácticas religiosas, pero sin la voz viva de Dios resonando entre ellos. Este silencio prolongado no fue ausencia de Dios en el sentido absoluto, sino ausencia de su habla activa, como ocurría en los tiempos proféticos. El pueblo vivió a la sombra de la última palabra profética, aguardando el cumplimiento de lo que Malaquías había anunciado. Este período es conocido por los estudiosos como el tiempo intertestamentario. En él, Israel pasó por profundas transformaciones políticas, culturales y espirituales. Vinieron los persas, los griegos y, por último, los romanos. Cada imperio dejó sus marcas, pero ninguno de esos cambios que afectaron el día a día del pueblo trajo de vuelta la voz de Dios. La religión se volvió cada vez más institucionalizada, marcada por debates teológicos entre fariseos, saduceos, esenios y otros grupos. A pesar del fervor religioso aparente, el contacto con lo divino parecía cada vez más distante. El Salmo 74, versículo 9, expresa bien esa sensación. Ya no vemos nuestras señales, ya no hay profeta. Ni entre nosotros hay alguien que sepa hasta cuándo. El silencio de Dios durante esos siglos fue, al mismo tiempo, un juicio y una preparación. Era como el presagio de algo grandioso, pero también la consecuencia de una generación que había rechazado repetidamente la palabra. El cielo estaba en espera, pero no en omisión. Como una madre que guarda silencio para que el hijo reflexione, Dios se retiró de la habla directa para que el pueblo sintiera el peso de su ausencia.
A lo largo de los siglos, creció entre los judíos la expectativa por la llegada del Mesías, pero también se difundieron interpretaciones distorsionadas sobre cómo Él vendría y lo que haría. Incluso sin profetas, Dios no dejó de actuar. Durante ese tiempo surgieron movimientos como el de los macabeos, que resistieron a la helenización y mantuvieron la llama de la fe encendida. También hubo la preservación de las escrituras, la multiplicación de las sinagogas y el profundización del estudio de la ley. El pueblo, aunque envuelto en silencio profético, no fue totalmente desamparado. Dios estaba preparando los caminos, trabajando en los márgenes de la historia para, en el tiempo adecuado, romper nuevamente el silencio. Y este rompimiento vendría de manera sorprendente, no por los altares tradicionales, sino por una voz que clamaría en el desierto. El intervalo entre Malaquías y Juan Bautista nos enseña que el silencio de Dios no es sinónimo de abandono. Es posible que Él esté preparando algo mayor de lo que podemos comprender. A veces, es necesario el silencio para que la palabra futura sea escuchada con más profundidad. Esos 400 años moldearon el escenario para la venida del Salvador. Cuando Dios volvió a hablar, no fue con una nueva lista de reglas, sino con una presencia viva. El silencio se rompió no con truenos del cielo, sino con el grito de un hombre simple, nacido de una pareja anciana y justa, que se convertiría en el puente entre los tiempos. Durante los años de silencio profético, el templo en Jerusalén permaneció como símbolo de la fe judía. Reconstruido tras el cautiverio babilónico, era considerado el centro de la adoración, el lugar donde los ojos y el corazón del pueblo se volvían para encontrar la presencia de Dios. Sin embargo, el templo también pasó por una transición sutil, de casa de comunión a espacio de formalismo. La adoración continuaba, los rituales eran realizados, los sacrificios ofrecidos, pero la presencia manifiesta del Altísimo ya no se sentía como en los días antiguos. En Jeremías capítulo 7, versículo 4, el profeta ya había advertido contra la confianza engañosa en el templo, cuando decía: «No confiéis en palabras falsas, diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor es este». El error del pueblo fue creer que la existencia del templo, por sí sola, garantizaría la continuidad de la bendición divina. Ellos sustituyeron la relación por un símbolo. La fe se volvió mecánica, basada en rituales y no en comunión real. Cuando la voz de Dios cesó, muchos continuaron la vida religiosa como si nada hubiera cambiado. Esta desconexión entre lo que se hacía y lo que se vivía revela cómo lo sagrado puede ser vaciado cuando el corazón no acompaña los actos. El templo estaba lleno de ofrendas, pero vacío de reverencia. Los líderes religiosos de la época, en gran parte, contribuyeron a esta decadencia espiritual. Los sacerdotes estaban más preocupados con sus posiciones e intereses políticos que con el celo por la gloria de Dios. La alianza que debería ser renovada en cada generación fue siendo sustituida por tradiciones humanas, reglas e interpretaciones que sofocaban el espíritu de la ley. El templo se convertía cada vez más en un símbolo nacional que en un lugar de transformación. La presencia de Dios, antes tan real y temida, era ahora un concepto abstracto. Aún así, el templo seguía siendo escenario de esperanza para muchos. El pueblo simple, los pobres, los marginados, todavía buscaban allí un contacto con lo divino. Entre ellos estaban figuras como Simeón y Ana, que aguardaban con fe la consolación de Israel. Estos corazones silenciosos, escondidos en medio del ruido de la religiosidad, fueron los que de hecho mantuvieron la fe viva. No se dejaban engañar por la pompa del templo, sino que buscaban al Dios del templo.
Fueron estas personas las que percibieron, cuando nadie más veía, las primeras señales de que el silencio estaba a punto de ser roto. El templo, en este contexto, fue tanto símbolo de la gloria pasada como del vacío presente. Nos muestra que la estructura puede permanecer, incluso cuando la esencia se escurre. Cuando Dios se calla, no es la apariencia la que denuncia, sino la ausencia de la presencia. Y eso es una advertencia para nuestros días. Es posible asistir a templos, participar en liturgias, ofrendar generosamente y, aún así, no escuchar más la voz de Dios. La verdadera adoración no depende de un lugar físico, sino de un corazón quebrantado, dispuesto a oír y a obedecer. Sin eso, hasta el más sagrado de los lugares se convierte en solo un edificio. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Durante los siglos de silencio, la religión en Israel continuó funcionando con regularidad, pero algo esencial se había perdido: la presencia viva de Dios. La fe se transformó en sistema, los mandamientos en tradición y los rituales en rutina vacía. La práctica religiosa se volvió mecánica, desprovista de fervor y significado profundo. En Isaías, capítulo 29, versículo 13, el Señor ya había denunciado este comportamiento. Este pueblo se aproxima a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta realidad se intensificó a lo largo de los años, hasta convertirse en el retrato de una religión sin alma. Los líderes religiosos, especialmente los fariseos y saduceos, dominaron los discursos espirituales de la época. Los fariseos, celosos de la ley, impusieron reglas sobre reglas, haciendo que el acceso a Dios fuera algo extenuante y elitizado. Por su parte, los saduceos, ligados a la élite sacerdotal, se preocupaban más por la política y el poder que por la santidad. La espiritualidad fue aprisionada por un legalismo sofocante, y el pueblo común, en su simplicidad, se vio cada vez más distante de lo sagrado. El resultado era una religiosidad superficial, donde se hablaba mucho de Dios, pero poco se vivía con Él. Esta desconexión entre rito y realidad espiritual generó un pueblo frustrado y hambriento. Ellos cumplían los preceptos, pero no encontraban transformación. Oraban, ayunaban, ofrecían sacrificios, pero se sentían cada vez más vacíos. La ausencia de la presencia convertía el culto en una carga y la fe en una obligación. La religión que debía liberar pasó a oprimir. La palabra, que debía iluminar, fue usada como instrumento de acusación. El amor fue sustituido por el miedo y la misericordia dio lugar a la condenación. Aún en este ambiente árido, había corazones que anhelaban algo más. Gente simple, olvidada por los maestros de la ley, pero recordada por Dios. Eran aquellos que, incluso sin señales visibles, mantenían la esperanza viva. Muchos de ellos vivían en los márgenes, en las aldeas, lejos de los centros religiosos, pero con el corazón vuelto hacia lo alto. Dios, aunque silencioso, observaba atentamente a aquellos que aún lo buscaban con sinceridad. Y fue entre esos corazones humildes que Él comenzó a preparar el escenario para hablar nuevamente. La religión sin presencia es una trampa sutil. Nos da la sensación de que estamos cerca de Dios cuando en realidad solo estamos siguiendo patrones humanos. El silencio de Dios, en este caso, sirve como un espejo que revela la diferencia entre religiosidad y relación.
donde ya no hay más espacio para el arrepentimiento, la humildad y la búsqueda sincera, la voz de Dios se calla. Y cuando la presencia se va, la estructura puede seguir en pie, pero la vida ya ha escapado hace mucho tiempo. Aún en medio del silencio de Dios, había corazones que continuaban esperando, orando y creyendo. Este grupo, a veces invisible a los ojos de la mayoría, era conocido en las Escrituras como el remanente fiel. Eran hombres y mujeres que no se dejaron contaminar por el formalismo vacío, ni se rindieron a la apatía espiritual. Mientras muchos se acostumbraban a la ausencia de la voz divina, ellos anhelaban oírla nuevamente. En Sofonías, capítulo 3, versículo 12, el Señor dice: «Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y confiarán en el nombre del Señor». Este versículo sintetiza la postura de estos fieles: humildad, pobreza de espíritu y confianza. La existencia del remanente es una de las pruebas más bellas de la misericordia divina. Dios nunca queda sin testigos en la tierra. En toda generación marcada por la corrupción o el desvío, siempre hay aquellos que se niegan a doblar las rodillas al sistema. En el tiempo del silencio, ellos no solo sobrevivieron espiritualmente, mantuvieron viva la esperanza mesiánica. Eran los que incluso sin oír una nueva palabra, guardaban las antiguas promesas. Leían los rollos de las Escrituras, meditaban en las profecías y enseñaban a sus hijos a no olvidar al Dios de sus padres. Entre esos fieles estaban figuras como Zacarías e Isabel, padres de Juan Bautista, y Simeón y Ana, que aguardaban en el templo la consolación de Israel. Estos nombres aparecen en los evangelios como los primeros en reconocer que algo nuevo estaba a punto de acontecer. No fueron tomados por sorpresa porque nunca dejaron de esperar. La esperanza, para ellos, no era un optimismo ingenuo, sino fe fundamentada en las promesas. Incluso cuando todo parecía indicar lo contrario, sabían que Dios no se olvida de su alianza. El silencio del cielo no ahogó el clamor de la tierra. Esta postura nos enseña que la fe verdadera no depende solo de manifestaciones visibles. El remanente aprendió a confiar incluso sin señales, a obedecer incluso sin recompensas inmediatas y a esperar incluso sin fechas marcadas. No exigían una nueva revelación para continuar fieles. Les bastaba la certeza de quién era Dios. Y es precisamente este tipo de fe el que agrada al Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. El remanente vivió esta verdad con valentía y simplicidad. En los días de hoy, esta misma esperanza necesita ser cultivada. Vivimos tiempos en que muchos parecen haberse acostumbrado a una espiritualidad superficial, pero todavía existen corazones que arden por algo auténtico. Aún hay remanentes, quizás silenciosos, quizás olvidados, que no se conforman con la ausencia de la presencia. Estos serán los primeros en percibir cuando el cielo decida hablar nuevamente, porque quien aprende a escuchar en el silencio, reconocerá la voz aunque venga en susurros. Después de siglos sin una palabra profética, el cielo rompió su silencio con la aparición de Juan Bautista. Su llegada no fue en palacios ni en el templo, sino en el desierto. Era como si Dios estuviera señalando que la religiosidad institucional ya no era el canal para la manifestación de su voz. Juan surge como el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad vereda a nuestro Dios. Él no solo predicaba, él despertaba. Sus palabras tenían peso, su presencia causaba impacto, y su llamado al arrepentimiento resonaba con autoridad olvidada. Juan no era un hombre común. Él fue separado desde el vientre, vivió en consagración y fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Su mensaje era simple y directo:
Arrepentíos, porque ha llegado el reino de los cielos. No buscaba agradar a los religiosos, ni ser aceptado por los poderosos. Su vida era una protesta contra la hipocresía y una proclamación viva de la verdad. Cuando él hablaba, multitudes se desplazaban hasta el desierto para oírlo. El pueblo, sediento de una voz legítima, reconocía en Juan algo diferente, algo divino. La misión de Juan Bautista no era atraer gloria para sí, sino preparar el camino para otro. Él mismo declaró: «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya», como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 30. Su humildad contrastaba con la arrogancia de los líderes religiosos de la época. Juan sabía que era solo la voz. La palabra verdadera vendría con el verbo, pero aún siendo solo la voz, él fue capaz de sacudir estructuras. Su predicación fue el soplo que reavivó el fuego de la revelación divina en la tierra. La respuesta de las multitudes a su mensaje muestra que el silencio de Dios había dejado una profunda brecha en el corazón del pueblo. Anhelaban algo real, algo que diera sentido a sus prácticas y esperanza a sus dolores. Juan no ofrecía promesas de prosperidad o milagros espectaculares. Él ofrecía arrepentimiento, verdad y bautismo como símbolo de un nuevo comienzo, y eso era suficiente. Su voz, aunque áspera, traía consuelo, pues confirmaba que Dios había decidido hablar de nuevo. Juan Bautista fue más que un profeta. Fue el vínculo entre dos alianzas. Con él, el Viejo Testamento se despide y el Nuevo se anuncia. Él es la prueba viva de que Dios puede usar a los improbables para realizar lo inevitable. En medio de un sistema religioso endurecido, Dios levantó a un hombre del desierto para preparar el camino del Salvador. Cuando el cielo rompe el silencio, no hace ruido en vano. Habla a través de aquellos cuyo corazón está alineado con el de Él. Y Juan era precisamente ese tipo de hombre. Un corazón inflamado por la presencia, una voz afinada con el cielo. Después de siglos de espera, la palabra de Dios no volvió solo en forma de sonido, sino en forma de carne. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, declara con poder: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Esta afirmación cambia toda la perspectiva de la revelación divina. Dios no envió a más un profeta. Él vino personalmente. La voz que antes resonaba desde el cielo ahora hablaba con acento humano. Jesús no solo hablaba en nombre de Dios, Él era la palabra encarnada. Cada gesto, cada mirada, cada enseñanza de Él era la expresión viva del corazón del Padre. Con Jesús, el silencio fue deshecho de manera definitiva. La palabra ganó cuerpo, olor, sangre. El misterio que por siglos fue susurrado por los profetas ahora andaba entre los hombres y, sorprendentemente, muchos aún no reconocieron. Como fue profetizado en Isaías capítulo 53, versículo 2, no había en él parecer ni hermosura, y al mirar nosotros a él, ninguna belleza veíamos para que le deseásemos. El Verbo eterno vino de forma simple, y la mayoría continuó sorda. La presencia se manifestó, pero los corazones estaban acostumbrados a la ausencia. Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Sus palabras tenían vida, cura, confrontación y consuelo. Él hablaba con los pecadores, con los pobres, con los olvidados, precisamente aquellos que la religión había dejado de lado. Y al hacer esto, Él expuso la quiebra de una religiosidad sin presencia. El silencio que duró siglos ahora era vencido por parábolas, sermones, milagros y amor encarnado. La palabra había vuelto y había vuelto con poder para transformar todo lo que tocara. El impacto de la encarnación es más profundo de lo que podemos expresar. No era solo Dios hablando, era Dios viviendo entre nosotros. Sintió hambre, sed, cansancio, dolor. Lloró, sonrió, abrazó y confrontó. La palabra no vino solo para ser escuchada, sino para ser experimentada, y eso
cambió todo. Dios ya no estaba más distante, caminaba por las mismas calles, se sentaba en las mismas mesas, compartía de la misma humanidad. Lo que antes era solo promesa, ahora era presencia tangible. Cuando el Verbo se hizo carne, el cielo declaró que nunca más quedaría en silencio de la misma manera. La revelación máxima de Dios al mundo es Jesús. Quien le ve, ve al Padre. Quien oye su voz, oye el cielo. La palabra que antes era mediada por profetas, ahora se revela plenamente en el Hijo. Él es la respuesta a cada clamor hecho durante los años de silencio. Él es la voz que nunca más será callada. Aun cuando el mundo rechace, el eco de su presencia sigue resonando, invitando a todos a escuchar, creer y vivir. Con la llegada de Jesús, la palabra ahora tenía rostro, voz y pasos entre los hombres. Sin embargo, la gran pregunta que flotaba en el aire era, ¿quién estaría dispuesto a escuchar? Esta inquietud aparece diversas veces en las enseñanzas de Cristo, especialmente cuando Él decía, «Quien tiene oídos para oír, oiga», como se registra en Mateo capítulo 13, versículo 9. Esta expresión no era solo una frase de efecto, sino un llamado a la escucha espiritual. Muchos escuchaban con los oídos naturales, pero pocos comprendían con el corazón. La nueva generación, ante la palabra viva, necesitaba más que presencia física, necesitaba discernimiento y humildad. El mensaje de Jesús no estaba moldeado para agradar a los líderes religiosos o atraer multitudes con promesas fáciles. Sus palabras confrontaban sistemas, desmascaraban hipocresías y exigían arrepentimiento. Por eso, muchos rechazaron el Verbo, incluso habiendo presenciado milagros, señales y maravillas. Estaban tan atrapados en las antiguas estructuras religiosas que no podían reconocer la presencia divina que caminaba entre ellos. El silencio anterior había dejado marcas profundas, corazones endurecidos y una espiritualidad ritualista que sofocaba la sensibilidad a la voz de Dios. La nueva generación ante Jesús estaba compuesta por diferentes grupos: los religiosos resistentes, los pecadores hambrientos de gracia, los discípulos inseguros y los indiferentes. Cada grupo reaccionaba de manera distinta a la palabra encarnada. Había quienes se maravillaban y se rendían, como la mujer samaritana y el centurión romano, y había quienes tramaban en silencio, buscando una forma de silenciar esa voz que los desestabilizaba. Esta diversidad de reacciones muestra que la escucha verdadera no depende solo de la exposición a la verdad, sino de la disposición interior de cada corazón. Cristo, al contar parábolas, también revelaba esta tensión entre oír y comprender. La parábola del sembrador, por ejemplo, muestra que la semilla, la palabra, es lanzada, pero los suelos, los corazones, varían. Algunos están endurecidos, otros superficiales, otros ahogados por preocupaciones, y solo algunos dan fruto. Jesús hablaba abiertamente, pero al mismo tiempo escondía tesoros que solo podían ser descubiertos por aquellos que realmente buscaban. La nueva generación, ante él, no podía alegar ignorancia, solo ceguera voluntaria o fe sincera. Este tiempo nos hace reflexionar sobre nuestra propia generación. La palabra sigue siendo accesible, viva y presente, pero ¿quién realmente la escucha? ¿Cuántos escuchan con atención, con reverencia, con deseo de transformación? Aún resuena la voz que clama, «Quien tiene oídos, oiga». Y esta escucha no es pasiva, sino activa, transformadora. Escuchar a Jesús es dejarse confrontar, renovar, guiar. El silencio de Dios ya fue roto, pero la sordera humana aún insiste en mantenerse. La diferencia está en quién decide abrir los oídos del corazón. Vivimos en una era marcada por el exceso de información y la escasez de escucha. La palabra de Dios está más accesible que nunca,
impresa, digital, hablada, cantada, transmitida en vivo. Pero esta abundancia no ha garantizado profundidad. En medio de tantas voces, la voz de Dios muchas veces vuelve a ser ignorada. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús afirma: «He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré». La imagen es fuerte. La palabra está a la puerta, pero corresponde al ser humano abrir. El silencio nuevamente puede no ser del cielo, sino de la negativa a escuchar. Muchos se han acostumbrado a una fe superficial, moldeada por conveniencia, motivación y comodidad. La palabra es escuchada solo cuando confirma deseos personales, pero rechazada cuando confronta. Los cultos se han convertido en eventos, las predicaciones se han transformado en discursos, y la Biblia ha pasado a ser utilizada como herramienta de confirmación, no como espada que penetra y divide alma y espíritu. La sordera espiritual es aún más peligrosa cuando se disfraza de religiosidad. Y, como en los días de Jesús, existe el riesgo de estar tan involucrados con el movimiento de la fe que no percibimos la ausencia de la presencia. El gran desafío de nuestra generación es discernir entre voces humanas y la voz de Dios. Con tantísimos predicadores, tantos videos, tantos libros y contenidos, es fácil confundir elocuencia con unción. Sin embargo, el verdadero oír implica relación, intimidad y obediencia. La palabra no busca solo ser entendida, sino vivida. No es suficiente tener acceso a ella. Es necesario que ella tenga acceso a nosotros. De lo contrario, vivimos rodeados de revelaciones, pero vacíos de transformación. Cuando la voz de Dios es negligenciada repetidamente, el riesgo de un nuevo silencio es real. No porque Dios se calle arbitrariamente, sino porque el hombre cierra sus oídos por elección. La ausencia de escucha verdadera torna el ambiente espiritualmente árido. Las iglesias pueden estar llenas de actividades, pero espiritualmente silenciosas. Las personas pueden citar versículos, pero no experimentar su vida. Y es en este punto que la historia comienza a repetirse. El ciclo de la sordera espiritual se reinicia, amenazando con alejar al pueblo nuevamente de la presencia real de Dios. La pregunta que debemos hacernos es directa. ¿Estamos realmente escuchando o solo escuchando lo que queremos? La palabra aún es viva, pero exige respuesta. No fuerza entrada, llama a la puerta. Y el peligro no es el silencio divino inicial, sino la acomodación humana que lo provoca. El mayor ruido de nuestros días puede ser exactamente este: el ruido de una generación que habla mucho sobre Dios, pero escucha poco de Él. La palabra sigue siendo sembrada. Queda saber en qué suelo está cayendo hoy. El mayor temor que puede recaer sobre una generación no es la escasez de recursos o de seguridad, sino la ausencia de la voz de Dios. Cuando el cielo se calla, no es solo el sonido lo que falta dirección, vida, propósito. La historia de Israel muestra que el silencio divino siempre fue respuesta a corazones endurecidos. Y hoy, el riesgo no está solo en que Dios deje de hablar, sino en que no percibamos cuando Él lo haga. En Ezequiel capítulo 7, versículo 26, está escrito: «Buscarán visión del profeta, pero la ley perecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos». Es un escenario donde la búsqueda por respuesta no encuentra eco. Vivir sin la voz de Dios es como navegar sin brújula, construir sin cimientos, respirar sin aire. La palabra es lo que sostiene, ilumina y renueva. Sin ella, el pueblo se corrompe, como se afirma en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Donde no hay visión, el pueblo perece. El silencio divino, por lo tanto, no es un detalle teológico, es una sentencia existencial. Cuando la voz de Dios es retirada, el caos no tarda en instalarse.
La historia prueba y la Biblia confirma. Cada vez que la voz de Dios fue ignorada, el juicio no tardó. El peligro actual es tratar la palabra con familiaridad excesiva, como algo común, rutinario, sin reverencia. Cuando dejamos de asombrarnos con la presencia de Dios, la ausencia se vuelve inevitable. La superficialidad, el entretenimiento disfrazado de adoración y el uso selectivo de las Escrituras crean una generación que se satisface con migajas cuando podría estar ante el banquete. Y si esta generación no se atreve, podrá escuchar nuevamente el sonido del silencio celestial, no como pausa, sino como alejamiento. La buena noticia es que el silencio de Dios nunca es definitivo para quien busca con sinceridad. La Biblia nos enseña que, incluso después de períodos de distanciamiento, el Señor siempre ha estado dispuesto a restaurar la comunión con quien se arrepiente. Como está en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, «Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora, me busca y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos». La escucha celestial sigue siendo posible, pero exige rendición. El mayor riesgo, por lo tanto, no es que Dios deje de hablar, sino que nosotros dejemos de percibir su ausencia. El cielo puede silenciarse otra vez, no por venganza, sino como reflejo de nuestra propia sordera espiritual. Que no seamos encontrados durmiendo cuando la voz del Señor venga a visitar nuevamente la tierra. Y que, si el silencio ya está resonando, tengamos humildad para clamar por el retorno de la palabra. Porque al final, más que cualquier bendición, lo que más necesitamos es volver a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cuántas veces has sentido que el cielo estaba en silencio en tu vida? Escribe en los comentarios cómo percibes la voz de Dios en los días de hoy. Comparte este video con alguien que necesita recordar que incluso en el silencio, Él aún está presente. Y si este tema tocó tu corazón, suscríbete. Aquí, cada palabra tiene propósito. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.